Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Programador X y el día de hoy vamos a ver la ruta para convertirte en programador backend en el año 2025. Gracias a Hostinger por auspiciar este video y más sobre ellos más adelante. Ya que tenemos muchísimo que cubrir, empecemos. Antes de nombrarte muchísimas tecnologías que estoy seguro que es lo que quieres escuchar, creo que es bastante importante saber por qué quieres ser programador backend. Como programador backend vas a resolver problemas bastante complejos en programación en el lado del servidor. Es decir, no vas a crear interfaces de usuario, no tienes que preocuparte por colores, no tienes que preocuparte por experiencia de usuario. Lo único que tienes que hacer es conexiones para que todos tus datos puedan fluir desde una base de datos hasta el lado frontend o el lado del cliente, que son computadoras, dispositivos móviles, y posiblemente vas a hacer bastantes transformaciones en el lado backend. La programación backend no es para nada simple, realmente es bastante abstracta, pero hay muchas personas que prefieren trabajar en el backend en lugar de trabajar en el frontend. Por supuesto, aquí tienes muchas oportunidades laborales. Puedes revisar en Indeed.com. Trabajos en los Estados Unidos pagan a partir de los $100,000 anuales, pero por supuesto, si estás en otras partes del mundo, esto no va a ser lo mismo. Revisa portales de trabajo y así asegúrate de que hayan oportunidades antes de saltar a estudiar todo esto, que probablemente te tome de 3 meses a 1 año, dependiendo de tu velocidad aprendiendo. Pero debes saber que si aprendes programación frontend, puedes ser un programador full stack y las oportunidades laborales como programador full stack aumentan inmensamente. Si deseas aprender un poco más de cómo estudiar tu mercado, puedes ver este video de aquí. Y antes de empezar, te invito a que te suscribas para seguir sacando videos de alta calidad para ti. Y yo sé, ya quieres escuchar las tecnologías, pero déjame contarte un poco más de otros roles para que tengas una mejor idea de tu futuro como programador backend. Tú podrías trabajar en el área full stack, realizando trabajo de frontend y backend. Podrías trabajar en el área de DevOps, desplegando distintos proyectos, y si necesitas conocer bastante de backend aquí. E incluso algún día puedes trabajar como arquitecto de la nube, porque ya conociendo todas las piezas del backend, vas a poder crear muy buenas arquitecturas. ¿No te gustan las interfaces? ¿Te gusta solo el código? ¿Te gusta lo abstracto? Veamos las tecnologías. La tecnología número 1 para el año 2025, aunque no lo esperes, ChatGPT o cualquier LLM de inteligencia artificial como este. Todos estos son GPTs de inteligencia artificial con los que puedes conversar a través de un chat y así puedes hacer cualquier pregunta de programación, puedes aprender lo que tú quieras. No son 100% perfectos, pero en la era de la inteligencia artificial esta debería ser tu primera herramienta. No un lenguaje de programación, no aprender sobre servidores, sino un GPT, porque ahí vas a poder hacer cualquier pregunta que tengas, incluso pedir un syllabus para empezar a estudiar, puedes hacer más preguntas sobre tecnologías y puedes pedirles a estos GPTs que te den código ya escrito para que tú no lo tengas que escribir. Por supuesto, toma esto con mucho cuidado porque aprender estos modelos no es suficiente para ser programador. Y algo que tienes que recordar, y creo que es demasiado importante y no me canso de repetirlo a mis estudiantes, es que todas las herramientas que vamos a ver son solo herramientas. Trata de no aferrarte a estas herramientas porque la tecnología está en constante cambio, y trata de recordar que en este campo estamos tratando de construir soluciones a problemas. Soluciones comunes a problemas del mundo son crear páginas web, crear aplicaciones, crear automatización con código, crear herramientas que otras personas puedan utilizar para hacer sus vidas más simples. Y para eso personalmente te recomiendo Hostinger, que es el auspiciante de este video. Yo también lo recomiendo a mis estudiantes porque es un excelente producto. Y el plan que recomiendo es el plan Business, porque también viene con un dominio gratuito. Tiene servidores de hasta 200 gigas y tiene SSL para alta seguridad. También viene con herramientas de inteligencia artificial geniales, en donde tú pones una idea y con la inteligencia artificial se generan diferentes dominios para que no tengas que pensar mucho en tu dominio perfecto. Y como programador tienes acceso a Git, distintas versiones de PHP, acceso a SSH y bases de datos ilimitadas. También puedes utilizar una funcionalidad para utilizar WordPress automáticamente. Y si revisas su página en este momento, vas a ver que tienen un descuento realmente alto. De hecho, si deseas un descuento súper especial, te dejo aquí el cupón PROGRAMADORX. Y por supuesto, estoy asumiendo que tú sí sabes lo que es ChatGPT o has usado un navegador antes, si es que estás escuchando esto, pero en caso de que seas nuevo a las computadoras, por supuesto hay requisitos aquí. Tienes que tener un conocimiento básico sobre computadores, sistemas operativos, manejo de archivos, saber cómo funciona un navegador,
tener una buena idea de cómo funciona el Internet, qué son los nombres de dominio, cómo funcionan los DNS y qué es HTTP. Claro, todas estas preguntas las puedes hacer a ChatGPT, pero de manera muy simple te explico. El Internet son simplemente servidores, es decir, computadoras sin monitores que están en todas partes del mundo y envían estos archivos e información a través de cables o a través de Wi-Fi en el aire para que tú los puedas consumir en tu computador. Hay también centros de datos en donde se almacena bastante información que puede llegar a tus computadores o a tu dispositivo móvil. Ahora debes saber que todo el código que vas a escribir lo vas a escribir en archivos de texto utilizando un editor de código. El más popular hoy en día es VS Code, pero hay uno que te recomiendo bastante para el 2025 que se llama Cursor, que viene con inteligencia artificial como parte del editor. Es decir, es como tener ChatGPT dentro de tu editor, pero especializado en escribir código. Y así tú puedes escribir código mucho más rápido con la ayuda de la inteligencia artificial. Déjame decirte que como estamos en una era en la que cientos de herramientas de inteligencia artificial están siendo construidas en este momento, tienes que tener cuidado de no aferrarte a ninguna de estas tecnologías de inteligencia artificial porque los cambios se están dando demasiado rápido. Entonces estoy evitando hacer recomendaciones de cualquier herramienta que no se ha mantenido popular por al menos unos 6 meses. Pero tampoco hay garantías en eso, solo para las de inteligencia artificial. Ahora sí hablemos de las tecnologías que han sido utilizadas por bastante tiempo y ya son prácticamente las herramientas de un programador backend. Ahora lo siguiente que tienes que aprender es un lenguaje de programación. Y en un lenguaje de programación tienes que aprender lo básico, por ejemplo, variables, constantes, operadores, condicionales, funciones y la programación orientada a los objetos. Si deseas conocer esto más a profundidad, puedes ver este video. El lenguaje que debes aprender es PHP, porque es un lenguaje de backend muy fácil de usar y puedes sacar proyectos realmente rápido. Y no es el único lenguaje que yo te recomiendo, lo menciono en parte como chiste, pero la realidad es que muchos programadores sí le están sacando mucho provecho a este lenguaje. Este normalmente no es un lenguaje que recomiendo para compañías grandes, pero para proyectos pequeños, por ejemplo si estás trabajando en código de WordPress, pero otros lenguajes que realmente sí te recomiendo son Python si es que vas a trabajar con inteligencia artificial, Java y C# si es que piensas trabajar para compañías grandes. Empresas grandes utilizan estos dos lenguajes porque son lenguajes muy robustos con bastantes años de vida y han sido probados una y otra vez. Son más difíciles de escribir que Python, JavaScript o PHP, pero son bastante robustos para compañías grandes. Por ejemplo, para sistemas bancarios, para manejo de documentos legales o compañías que requieran un alto nivel de seguridad. Ahora, si tu enfoque en el backend es para crear aplicaciones de tiempo real y deseas en algún momento ser un programador full stack, PHP es una opción para esto, pero también puedes considerar JavaScript con Node.js. De esta manera puedes saltar entre el backend y el frontend utilizando solo un lenguaje de programación. Este lenguaje también es bueno para trabajar con videojuegos en tiempo real y otros lenguajes que también puedes considerar en el backend son Go y Rust. Y también debes aprender sobre marcos de desarrollo en el backend. Estos marcos son bastante útiles para desarrollar más rápidamente tus aplicaciones porque ya vienen con bastantes partes construidas y así tienes que escribir menos código. Por ejemplo, para Node.js puedes utilizar Express, para Python puedes utilizar Django. Estas 4 tecnologías las tengo en Academia X. Para PHP aprendes Laravel, para Java aprendes Spring y para C# aprendes .NET. Ahora la siguiente tecnología que necesitas conocer es un sistema de control de versiones. ¿Qué es esto? Es un sistema que te permita guardar tus cambios de código para que tú puedas seguir trabajando en este código después. Incluso puedes trabajar casi como un árbol en donde tienes diferentes ramas con diferentes versiones y una versión puede ser tu versión de prueba, otra versión puede ser la versión de producción, otra versión va a ser la versión de desarrollo y así tú puedes saltar entre diferentes versiones, regresar al pasado, obtener código que has borrado accidentalmente y esto es esencial en cualquier trabajo profesional. La herramienta que debes aprender para esto es Git. Ahora también quieres aprender otra herramienta que se llama GitHub. Y GitHub es un servicio de la nube en donde tú puedes guardar todas estas versiones de tu código para que puedas accederlo remotamente, puedas compartirlo con otros desarrolladores, puedes tener muchos desarrolladores trabajando en el mismo código al mismo tiempo y también es para manejar un poco mejor cómo desplegar tu código en tiempo real. Lo siguiente que debes aprender son bases de datos relacionales. Y puedes imaginar en estas bases de datos como hojas de Excel, en donde puedes guardar millones de datos. Y estas se guardan en tablas, en donde cada registro va a tener distintas columnas y puedes guardar información de lo que tú quieras. Por ejemplo, un usuario y todos los detalles de este usuario, incluyendo dirección, edad,
email y cualquier otro detalle. Y estas bases de datos se guardan en un servidor. Realmente son como programas individuales con los que tú puedes escribir código para interactuar y realizar operaciones CRUD, que viene del inglés Create, Read, Update, Delete, o en español crear, leer, actualizar y borrar. Porque estas son las 4 operaciones que se realizan todo el tiempo cuando tú deseas trabajar con datos. La tecnología para trabajar con estas tablas se llama SQL. Y SQL es un lenguaje de consultas, donde puedes hacer todas estas operaciones y adicional a esto necesitas un administrador de bases de datos, que es realmente como la aplicación o programa que almacena la base de datos. El más popular hoy en día es PostgreSQL. Y de paso que estamos hablando de SQL, si quieres convertirte en un programador full stack profesional, lo que está en este video lo enseño en mi academia de programación en academia-x.com. Ahí te enseño todas las tecnologías de frontend, te enseño todo lo que necesitas en el backend, te enseño herramientas de productividad e inteligencia artificial, tienes retos interactivos, tienes una clase completa de algoritmos, otra completa de diseño de sistemas y otra de preparación para entrevistas. Para que tengas las mejores oportunidades en este campo, te enseño todo lo que yo he aprendido en 10 años de carrera, trabajando en proyectos para Nintendo, Google y mi experiencia como ingeniero en Amazon. Además, deseo que esté bastante claro que Academia X no vende cursos individuales, sino que es una academia integral de programación en donde aprendes todo lo que necesitas para ingresar a la industria. Y está diseñada para ahorrarte meses y años de estudio. La información es bastante comprimida para que ya la puedas poner en práctica. A diferencia de cursos gratis que duran 10 horas o más para retener tu tiempo, Academia X se enfoca en la eficiencia y una vez que realices tu primer trabajo, vas a recuperar inmediatamente tu inversión en mi plan ilimitado. Así que realmente te invito a que la visites y no te preocupes si deseas no estudiar conmigo, continuamos con este video con bastante utilidad. Ahora lo siguiente en el backend es aprender sobre APIs. ¿Y qué son APIs? API viene del inglés Application Program Interface. Es decir, es una interfase entre distintos programas. Y en pocas palabras puedes decir que es una conexión entre un programa y otro que tal vez tienen distintos lenguajes o los sistemas se ven totalmente distintos. Entonces en el mundo del backend, tú puedes crear bastantes servidores que se comunican a través de APIs. Y eso es lo que tienes que aprender. Cómo se comunican estas APIs para que tú puedas crear esas conexiones. Por ejemplo, si tienes un servidor que tiene código en Python y tú deseas hacer un pedido a una base de datos, entonces tienes que utilizar una API específica para enviar el lenguaje SQL desde Python, hacer el pedido de datos y traducir esos datos para que Python lo pueda entender. REST es uno bastante importante, que es para enviar pequeños paquetes entre un sistema y otro sin guardar estado. Es decir, sin guardar información en la memoria, solo se envía un pequeño paquete. También puedes ver al formato JSON, que es un pequeño archivo con un formato bastante similar a JavaScript, y esa es la forma más común de enviar datos del backend al frontend. Ahora también tienes que aprender sobre autenticación y autorización. Y esto es porque no quieres enviar datos a cualquier persona. Siempre tiene que pasar primero la autenticación, que es cuando un usuario demuestra con credenciales que es el usuario que dice que es. Y esto lo ves todos los días cuando accedes a distintas aplicaciones, tú pones tu nombre, pones tu clave y esa es una forma de autenticarte. ¿Y cómo funciona esto detrás de escena? Para esto se utilizan JWTs, que son pequeños textos divididos en 3 partes que contienen información sobre las credenciales. Una vez que tu servidor recibe las credenciales, envía estos JWTs a un usuario y el usuario puede utilizar estos JWTs para hacer pedidos de cualquier dato. Y aquí viene la parte de autorización, que es distinto a autenticación, en donde tú autorizas ciertos recursos, no autorizas todos los recursos. Y esto es porque un sistema puede tener muchos usuarios y a pesar de que una persona se autentique, esta persona no debería tener accesos de otro usuario. Entonces aquí viene todo este tema de los permisos y esto es algo esencial en cualquier aplicación hoy en día. Para esto revisa un poco más de OAuth, revisa de autenticación básica y revisa sobre cookies. Una alternativa a servir estos datos es utilizar sistemas como GraphQL. Ahora lo siguiente que debes aprender es caching. Caching es una forma de guardar en la memoria distinta información, datos, archivos, para que un sistema sea mucho más óptimo y rápido. Y esto no lo debes hacer al inicio como programador backend, pero cuando ya estás optimizando tu sistema, necesitas saber muy bien cuáles son las herramientas para caching. Debes haber escuchado la palabra caché.
Y la idea es bastante simple. Por ejemplo, si tú tienes un servidor y tienes una base de datos y quieres hacer un pedido del servidor a la base de datos, pero este pedido se hace millones de veces al día, entonces el sistema va a ser bastante lento. Porque imagínate que tienes que hacer un pedido cada vez a la base de datos y hacer pedidos a la base de datos es lento. Así que en lugar de eso puedes poner una base de datos intermedia, que es una base de datos de caché, que en lugar de guardar datos en el disco duro o en los SSDs, guarda datos en la memoria RAM. Y la memoria RAM se puede acceder bastante rápido. Entonces la siguiente vez que se haga un pedido, ya no se hace el pedido a la base de datos, sino que se hace a la base de datos de caché. Y así va a ser mucho más rápido. Y para esto tienes tecnologías como Redis y Memcache. Adicionalmente, sí es importante que aprendas más sobre CDNs, que es para crear un caché de todo un proyecto web. Después tienes que aprender sobre seguridad. Y seguridad en el backend es uno de los temas más grandes. Lo que debes aprender son algoritmos de hashing. Esto lo enseño a profundidad en mi academia, pero básicamente son algoritmos para guardar información de un usuario, de manera de que si alguien roba una base de datos, los datos estén encriptados y no se puedan leer a menos que se tenga una llave que va a estar en un lugar muy separada de la base de datos. También tienes que aprender las prácticas de la OWASP, que es una organización enfocada en la seguridad y las buenas prácticas para prevenir hackeos. Adicional a esto, tienes que aprender sobre pruebas. Por ejemplo, pruebas de unidades, cómo asegurarte que en tu lenguaje de programación hace exactamente lo que quieres, cómo hacer pruebas de integración para que todas las piezas de tu sistema de backend funcionen sin problemas y cada vez que despliegues nuevo código no se rompa el código, porque así puedes correr las pruebas cada vez que haces cambios en el código y evitas cualquier problema. También tienes que aprender sobre integración continua y despliegue continuo. Y esta es una práctica para cada vez que hagas tu cambio, este se despliegue en tiempo real. Y también puedes capturar cualquier error, porque como programadores estamos todos los días sacando nuevo código y no queremos que hayan problemas en producción. También tienes que aprender mucho más sobre bases de datos. Por ejemplo, ORMs, que son bibliotecas que puedes instalar en un lenguaje de programación para poderte conectar más fácilmente a bases de datos. Tienes que aprender sobre ACID, que es un principio de bases de datos relacionales para asegurarte de que no hayan problemas en tus datos y haya consistencia. ACID viene de atomicidad, consistencia, isolation, o en español aislamiento y durabilidad. Y te recomiendo leer sobre el problema de N+1. También tienes que saber cómo escalar tus bases de datos. Y ya cuando empezamos a hablar de escalamiento y más servidores y más bases de datos, estamos entrando al área de diseño de sistemas, que es un área bastante importante cuando trabajas en el backend, porque sistemas complejos no tienen solo un servidor y una base de datos. Muchas veces son inmensos. Y ya vamos a hablar más de este tema. Pero aquí un concepto de bases de datos que debes aprender es la indexación, que básicamente es una optimización en tu base de datos que permite crear distintos atajos entre diferentes tablas, porque tu base de datos va a tener distintas tablas y los datos van a estar relacionados, pero es mejor guardarlos de maneras separadas. Entonces los índices identifican en qué partes los datos funcionan de manera conjunta y así los pedidos que necesites van a ser mucho más rápidos. Y ahora entrando un poco más al área de diseño de sistemas, aquí tienes que aprender sobre algunos patrones de arquitectura. Por ejemplo, tienes aplicaciones que son monolíticas, que todo el código tiene el backend, tiene la base de datos ahí mismo y puede tener muchísimos sistemas en la misma base de código. Tienes que aprender sobre microservicios, en donde tú separas cada una de las funcionalidades principales y cada uno lo puedes poner en distintos servidores y conectar entre ellos para permitir un escalamiento más simple. Es cuando tu aplicación se está volviendo bastante popular y necesitas que sea mucho más grande y así puedes lidiar con más pedidos. Tienes escalamiento vertical cuando aumentas el poder de tu computador o tienes escalamiento horizontal en donde puedes tomar cada uno de estos microservicios y duplicarlos y así lidiar con muchos más pedidos de manera desacoplada de un sistema. También tienes que aprender sobre serverless, que es otro enfoque en el que tú no tienes que preocuparte por los servidores. Tú solo tienes que escribir código y desplegarlo a un servicio de la nube que maneja todo eso por ti. Y dicho esto, tienes que escoger un servicio de la nube, porque en algún momento tú quieres desplegar tus servicios. Para proyectos pequeños tal vez necesitas un VPS y un buen servicio para esto puede ser algo como Hostinger. Si deseas algo más robusto para una aplicación mucho más grande de nivel empresarial, entonces sí te recomiendo ver a diferentes servicios como AWS de Amazon. Ahí es donde yo trabajé. Puedes ver a Azure de Microsoft
o puedes ver a GPC de Google. Estas aplicaciones de la nube, cada uno tiene más de cientos de servicios que te ayuda a crear tus aplicaciones de backend para ahorrarte mucho tiempo. Claro que van a tener cierto costo, así que tú tienes que hacer una evaluación de qué servicio funciona mejor para tu proyecto. Y hablándote de esto mismo, tienes que aprender un poco más sobre virtualización. Y para esto la herramienta número 1 es Docker. Y Docker soluciona un problema bastante simple, que es cómo desarrollo en un sistema operativo y me aseguro de que funcione en otro. Básicamente es un contenedor virtual en donde tú puedes desarrollar en cualquier sistema operativo y cuando despliegues tu servicio al internet te vas a asegurar de que funcione. Ahora, si es que tienes muchísimos contenedores de Docker con diferentes microservicios y quieres orquestarlos de manera de que todos funcionen en armonía, tienes que ver un servicio como Kubernetes. Por supuesto, para proyectos mucho más grandes. Ahora tienes que aprender sobre message brokers, que son servicios que desacoplan un poco más dos servidores. En lugar de conectar directamente un servidor con otro, tienes estos message brokers, que en español los puedes llamar como distribuidores de mensajes, en donde tú puedes enviar mensajes y de manera síncrona estos mensajes llegan a su destino y puedes tener muchas personas suscritas a estos mensajes o enviando mensajes de aquí, pero el sistema funciona de manera desacoplada. Ahora, algo que ves en casi todas las aplicaciones es un sistema de búsqueda, y esto puede ser bastante lento en bases de datos tradicionales. Por eso tenemos estos motores de búsqueda que nos permiten obtener información rápidamente, casi como Google. Y dos tecnologías que puedes ver aquí son Elasticsearch y Solr. Ahora debes saber que al tener tu lenguaje de programación con tu marco de desarrollo de backend, tienes que saber que necesitas adicionalmente a esto una capa de servidor, es decir, un servidor web. Y para esto tienes tecnologías como Apache, Nginx, Kadi, y esto lo debes aprender para cualquier servicio profesional. Ahora, si trabajas en datos con tiempo real, como por ejemplo un chat, videojuegos o información de locación en un mapa, tienes que aprender sobre tecnologías que te permiten trabajar en tiempo real. La más popular hoy en día es WebSockets. Ahora, si tus datos no se acoplan perfectamente a tablas, entonces SQL no es lo mejor para ti y estas tablas relacionales no son para ti. En este caso tienes que aprender sobre bases de datos no relacionales. Y hay muchos tipos aquí, pero la idea aquí es que tú no guardas tu información en tablas, sino que tú guardas información. Puede ser información jerárquica, puede ser que cada dato sea un poco distinto, puede ser que sean documentos, imágenes. Entonces tienes bastantes opciones para diferentes usos. Por ejemplo, DynamoDB de Amazon es una base de datos para guardar un valor con una llave. CouchDB y MongoDB te permiten guardar documentos. Y puedes utilizar AWS Neptune o Neo4j, que son bases de datos de grafos, es decir, información que se conecta como en redes. Por ejemplo, piensa en los usuarios de Facebook, tienen conexiones y relaciones uno con otro, entonces todo es como una red. Y para eso una base de datos como esta es perfecta. Finalmente, cuando trabajes en cualquier sistema de backend, uno de los puntos más importantes es monitorear tus servicios. Y cada herramienta que utilices va a tener herramientas adicionales para monitorear tus servicios. Por ejemplo, si utilizas AWS, puedes utilizar un servicio como CloudWatch para guardar logs de tu servicio, para monitorear cómo están tus servidores e incluso enviarte alarmas cuando algo sucede. Y con esto has visto casi todo lo que es necesario para ser un programador de backend profesional. Obviamente estas tecnologías son bastante complejas, mucho de lo que mencioné aquí es bastante abstracto y tienes que probarlo para tener una mejor noción de todo lo que he mencionado. También nota aquí que muchas veces solo saber un lenguaje de programación con su marco de desarrollo puede ser más que suficiente para aspirar a trabajos de backend y después puedes ir aprendiendo las otras tecnologías a medida que crezcas en este campo. Aprender el lenguaje de programación con el marco de desarrollo y una base de datos te puede tomar alrededor de 3 meses o menos, pero si deseas ser un programador full stack te puede tomar de 6 meses a 1 año. Estoy seguro que con dedicación y buenas estrategias lograrás cualquier cosa que te propongas. También sé que es bastante material para estudiar, pero confía en ti y cumplirás tus metas. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, activa las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal. Te invito a seguirme en mis redes, en donde comparto información sobre la industria frecuentemente. Y si te gustó este video, te dejo con este otro que confío en que te va a ayudar.